interpretación de la radiografía. Entonces, acá vamos a ver lo que es la interpretación de una radiografía de tórax normal, primero sabiendo que está adecuadamente tomada, ¿no? Porque si la radiografía está mal tomada, si hubieron fallas técnicas, vamos a informar una radiografía y le vamos a colocar tal vez que tiene patología y no la tiene, o tal vez pongamos que está normal, que tenemos que evaluar primero, ¿no? En el tema técnico para después, recién, si es que la técnica estuvo adecuada, ya poder interpretar, ¿no? La imagen como tal. Entonces, la radiografía de tórax, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es el método que más disponibilidad tiene, ¿no? La radiografía se encuentra ampliamente distribuida, tiene un bajo costo, ¿no? Todas estas son ventajas, nos puede dar una información importante de la parte respiratoria y la parte cardiovascular. Nos ayuda a descubrir anormalidades también, ¿no? Pero siempre hay que saber interpretarlas adecuadamente, porque si más bien no sabemos interpretar, como les digo, vamos a generar más bien confusión. Mm, ¿Qué necesitamos para hacer un buen diagnóstico en general? No un diagnóstico radiológico, sino un diagnóstico general. Siempre basarnos en la historia clínica, en los antecedentes, en la afiliación, luego también en el examen físico y apoyarnos en los exámenes complementarios o auxiliares como son las imágenes, el laboratorio y la patología. Los podemos comparar también con estudios anteriores que haya tenido el paciente, ya sea de laboratorio o no, radiología. Con toda esta información recién vamos a llegar a un diagnóstico. Es importante que ustedes lo conozcan y que también lo transmitan, porque muchas veces hasta los mismos médicos cometen el error de pensar que solamente dejando un examen auxiliar van a tener el diagnóstico final, sin examinar, sin poder a realizar una buena historia clínica, ¿no? Entonces ahí vamos a ir nos vamos a equivocar, ¿no? Y el paciente también muchas veces llega diciendo, quiero la ecografía porque el doctor me ha dicho que aquí va a salir lo que tengo, y no necesariamente, ¿no? Porque para dar con un diagnóstico final siempre hay que evidenciar pues la clínica, ¿no? Hacer todo el ejercicio diagnóstico total, ¿no? Como les decía, antes de poder interpretar una radiografía, hay que saber si estuvo adecuadamente tomada, ¿no? Para ello, ¿cómo es que se realiza un buen examen radiológico? El paciente tiene que estar de pie, tiene que estar de espaldas al tubo de rayos X, no en posición postero anterior, tiene que estar en inspiración máxima para que los pulmones salgan lo más expandidos posibles, tiene que mientras está en inspiración máxima, sostener un momento la respiración para que se realice la toma y no salga movida, porque también puede salir movida la radiografía si es que hay mucho movimiento. Lo ideal es que el paciente esté quieto y cortando un momento la respiración. Las escápulas deben proyectarse por fuera de los campos pulmonares, justamente porque si se cruzan, por decir, con el campo pulmonar, si interfieren con este, se superpone, pues se va a ver una zona radiopaca y nos puede hacer sospechar que hay alguna patología cuando no la hay. También, o también ocultar alguna patología que sí puede estar, pero por la radiopacidad de la escápula nos va a impedir observarla. También es importante que esté adecuadamente expuesta, es decir, que la dosis de radiación haya sido la correcta y que se incluya en todas las estructuras, ¿no? Porque a veces, de repente, pues un paciente muy grande, muy alto, tiene un tórax muy largo, una parte no sale, ¿no? En el chasis o en la película radiográfica, ¿no? Y ahí, pues, si se corta alguna zona, esta zona no la estamos evaluando y podría haber justamente ahí estar la normalidad, ¿no? En esos casos se tiene que realizar la toma de, por ejemplo, hasta cierto punto del tórax y luego otra radiografía más de la zona inferior, por decir así, pero lo ideal es que salga toda ¿no? Ya sean en dos imágenes o en más, pues que salga todo, se visualice todo el campo, ¿no? Todos ambos campos pulmonares en su totalidad. Entonces,
incluir la totalidad. Por ejemplo, acá un poquito se corta, ¿no? Pero este es, acá también tenemos estas letras que nos impiden evaluar bien, ver siempre que esté centrada y que las escápulas estén por fuera. Por aquí vamos a empezar a ver ya la parte técnica de una radiografía frontal, pero con detalle. ¿Y por qué? Ustedes pueden saber que debe estar centrada, que debe estar adecuadamente inspirada, que debe de estar en apnea, que el paciente debe estar parado. Ustedes pueden saber todo eso, pero si tienen una radiografía, ¿ustedes cómo saben que de verdad cumplió con todos los parámetros? ¿No? ¿Cómo saben que aquí el paciente de verdad estuvo de pie? ¿Cómo saben que aquí de verdad estuvo en una buena inspiración? ¿Cómo saben que acá no, pues, se está centrada, adecuadamente centrada? Entonces, a partir de estas diapositivas vamos a ver cómo reconocer que todos estos parámetros se han cumplido a la hora que se ha realizado la radiografía. Entonces, el paciente tiene que estar en bipedestación. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en esta zona inferior, debajo del hemidiafragma izquierdo, vamos a ver un área radiolúcida que indica que el estómago o el aire ah, gástrico ha ascendido, ¿no? Si el paciente está acostado, no vamos a poder ver la burbuja gástrica. Si el paciente está de pie, sí vamos a lograr ver la burbuja gástrica. Entonces, el visualizar la burbuja gástrica ya nos indica que el paciente estuvo de pie. También hay que saber si es anteroposterior o póstero-anterior. Ya hemos indicado que cuando es póstero-anterior, el rayo ingresa por la zona posterior y sale por la zona anterior y por tanto el paciente está de espaldas al tubo de rayos X. Mientras que si se toma en anteroposterior, el rayo ingresa por la zona anterior y sale por la zona posterior y el paciente está mirando hacia el tubo de rayos X, ¿no? Pero como les decía también en la primera clase, cuando uno solicita una radiografía de tórax, lo ideal, ¿no? Salvo pues que el paciente no se pueda poner de pie, que el paciente esté en muy mal estado, ¿no? Eh, lo ideal es que la radiografía sea en posición póstero anterior. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. También es importante que haya tenido una buena inspiración, que los pulmones estén llenos de aire y para esto vamos a contar los arcos costales que se van a evaluar dentro de la zona radiolúcida que ocupa el pulmón, ¿no? Ya vamos a ir viendo también con detalle estos parámetros, ¿no? Esto es como un resumen. También hay que darnos cuenta si la radiografía está centrada, es decir, que el paciente estuvo adecuadamente ubicado, que no estuvo girado en el momento de realizar la radiografía. Luego ver si hubo una adecuada exposición de dosis de radiación, ya que pues la dosis de radiación no es un estándar, es decir, no es como una fotografía que solamente uno realiza el disparo y va a obtener una imagen, sino que va a depender mucho del tipo de paciente, de su contextura, la dosis que el tecnólogo va a colocar en el momento que va a realizar la radiografía, ¿no? Este parámetro va a diferir y es modificable, va a depender del paciente. Entonces, si uno le pone demasiada dosis a un paciente, la radiografía va a salir muy oscura porque va a ennegrecer demasiado la película. Si uno le pone muy baja dosis, más bien, no se va a ennegrecer la película y por lo tanto se va a ver muy blanca, ¿no? Entonces, en ambos casos, no vamos a poder ver si hay lesiones o más bien se nos pueden aparecer pseudo lesiones que no existen. Y pues no es que no esté cortada, ¿no? Que aparezca desde los ápices hasta las bases y los senos costofrénicos. En cuanto a la posición, pues ¿cómo sabemos que de verdad estuvo centrada? Es decir, que el paciente estuvo bien posicionado en el momento de la realización del estudio. Pues vamos a trazar una línea imaginaria o si tenemos la placa en físico, podemos trazar con un lápiz una línea que pase por las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, que se van a ver como pequeñas gotitas en el centro de las vértebras. Entonces vamos a trazar una línea imaginaria y vamos a ubicar las cabezas de las clavículas o también las epífisis proximales de cada clavícula.
Entonces, el espacio que haya desde la línea hasta la cabeza de cada clavícula tiene que ser similar, ¿no? Si es similar, quiere decir que la radiografía estuvo adecuadamente centrada. Entonces, acá no tenemos otro ejemplo. Nuevamente hacemos el trazo. Miren, estas que parecen como gotitas son las apófisis espinosas y a través de ellas se realiza la línea, que es una línea recta que indicaría el centro, por decir, de la radiografía, y ubicamos las epífisis proximales de cada clavícula. Entonces vemos más o menos la distancia y tiene que ser equidistante o una distancia similar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente se rotó? Es decir, se movió y no estuvo derechito, sino estuvo un poco girado, ¿no? Aquí la radiografía aparentemente puede salir frontal, pero si se ha rotado, van a haber algunos indicios de esta rotación, ¿no? Por ejemplo, acá, si bien es cierto, cuando uno realiza la radiografía de tórax, tiene que estar en posición posterior anterior, es decir, no mirando hacia el tubo de rayos X, sino dándole la espalda, pero esta imagen es para ver que si se centró adecuadamente el paciente, ¿no? Entonces acá tenemos el hombro derecho, el hombro izquierdo, y ambos están a la misma altura de lo que es la película radiográfica, ¿no? Entonces acá está bien centrado. Si vemos acá, trazamos la línea imaginaria a nivel de las apófisis espinosas y vemos cada epífisis, nos damos cuenta que la distancia es casi la misma. Entonces, esta sí estuvo centrada, está equidistante hacia la línea media. Acá en el paciente sí hay un giro, ¿no? Se está girando. Si se dan cuenta, el hombro derecho está bien pegadito a lo que es la zona de la placa y el hombro izquierdo más bien a una gran distancia, ¿no? Entonces, el paciente está girado y en este caso, aparentemente la radiografía se va a ver frontal. Pero, ¿cómo sabemos de que hay rotación? Nuevamente trazamos una línea a nivel de las apófisis espinosas, que son estas. Vamos a trazar una línea y vamos a darnos cuenta que la distancia desde la línea hacia la epífisis proximal de la clavícula derecha es mucho mayor que la distancia desde la línea hacia la clavícula izquierda. Entonces aquí no es equidistante, ¿no? Hay mucha diferencia. ¿Y qué va a pasar? Ustedes pueden decir, pero ya ahí, ¿qué problema hay con que no haya estado bien centrada? Pues que las estructuras van a poder verse, pueden verse de diferente tamaño y pues nosotros podemos pensar que hay alguna alteración. A su vez, también un hemitórax puede verse un poco más oscuro que el otro, ¿no? Por la distancia a la que le llegaron los rayos X. Y por lo tanto, también uno puede pensar que de repente algo está mal en el paciente, ¿no? Y no darse cuenta que en realidad pues fue un error técnico. Acá vemos nuevamente al paciente, pero se ha girado para el lado contrario. El hombro derecho está a mayor distancia de la placa y pues acá tenemos las apófisis espinosas, trazamos la línea, acá hay un corto espacio hacia la clavícula derecha y mucho mayor espacio hacia la clavícula izquierda, ¿no? Nuevamente está rotada esa radiografía, está rotada. Acá la rotación, para no olvidarnos, la línea media, hacia un lado hay una corta distancia, hacia el otro lado hay mayor distancia, no hay equidistancia, rotación, ¿no? Igualmente acá, poca distancia hacia el lado izquierdo, mayor distancia hacia el lado derecho, rotación. En cuanto a la exposición, hemos dicho, ¿no? Si es que mucha dosis de rayos X, si es que se le pone demasiada dosis, va a salir demasiado oscura. Se le llama una radiografía sobreexpuesta. Y en este caso, pues como se darán cuenta, no se puede evaluar bien el campo pulmonar, no se puede evaluar bien si es que, por ejemplo, hay por acá alguna consolidación, ¿no? No se podría evaluar bien. El tejido, ¿no? La trama vascular y la trama intersticial no se aprecian tampoco. Mientras que acá, en esta subexpuesta, es lo contrario, poca dosis de radiación, muy blanca o muy blanda la radiografía, ¿no? Así se le llama. Y si se dan cuenta, pues hay más bien más acentuación de la trama. Uno puede pensar que hay fibrosis pulmonar o que por acá hay una consolidación, ¿no? Porque hay muchas zonas muy radiopacas
o estas zonas que están muy radiopacas pueden ocultar alguna lesión. Entonces, ninguna de estas radiografías ayudan al diagnóstico, ¿no? No se puede realizar el diagnóstico en base a estas radiografías, se tiene que repetir el estudio. En cuanto a la inspiración, ¿no? Para que se expandan los campos pulmonares, hay que contar los arcos costales, ¿no? Y dentro de un solo arco costal va a tener una zona anterior y una zona posterior. Como es curvo, ambas zonas se van a superponer. Las zonas posteriores son las que van a nacer desde lo que son las vértebras. Nacen y van a tener esta más o menos una distribución horizontalizada, mientras que los arcos anteriores, o sea, la parte anterior del arco costal, que ya dio la vuelta, que es la zona que dio la vuelta a la zona curva, se va a ver más bien un poco verticalizado, ¿no? Estos son los arcos anteriores. ¿Para qué nos sirve? Uno, para contarlos, ¿no? Porque para decir que la placa estuvo adecuadamente inspirada o que se realizó una buena inspiración, tenemos que contar más o menos de 8 a 10 arcos costales posteriores dentro de la zona radiolúcida del pulmón y 5 a 6 a más arcos anteriores también dentro de la zona radiolúcida del pulmón. ¿Por qué es importante que esté bien inspirada? O que esté adecuadamente, ¿no? Que se haya insuflado adecuadamente en los campos pulmonares. Porque, miren acá, por ejemplo, si se dan cuenta, aparecen dos radiografías diferentes y es el mismo paciente, ¿no? Solo que acá y realizó una buena inspiración y acá más bien estuvo con el aire, ¿no? Soltó el aire, ¿no? Parecen de dos personas diferentes y esta radiografía parece de una persona enferma cuando no lo está. Si se dan cuenta, el corazón es de buen tamaño, los campos pulmonares están bien, no se ven áreas radiopacas que indiquen alguna patología, los cilios también se ven de tamaño normal, mientras que acá, que estuvo en expiración, se ven los campos pulmonares de menor densidad, se ven, perdón, de mayor densidad, se ven más radiopacos, esta zona se ve más blanca todavía, los cilios se ven más prominentes, parece como algo congestivo, parece que hubiera una consolidación por acá. El corazón se ve más agrandado, parece que hubiera cardiomegalia, la trama se ve muy acentuada, parece que hubiera fibrosis, los semidiafragmas se ven muy elevados y los senos costofrénicos que acá se ven libres, o sea que no están cortados por una radiopacidad que puede indicar líquido, puede indicar derrame pleural. Acá ni se ven ni podríamos pensar que hay derrame pleural cuando no lo hay, ¿no? Igualmente ocurre acá abajo. Estas dos radiografías son del mismo paciente. Acá el paciente realizó una adecuada inspiración normal y acá pues más bien el paciente estaba en fase de expiración y el corazón pues se ve más agrandado, la trama más acentuada, los cilios más también acentuados, los senos costofrénicos obturados, entonces todo se ve mal, ¿no? Entonces acá podemos concluir si es que si es que aceptamos la radiografía para informarla y no nos damos cuenta de la parte técnica, vamos a decir cardiomegalia, probable fibrosis pulmonar, probable derrame pleural, probable consolidación, todo, ¿no? Cuando en realidad está todo normal. Entonces, ¿qué pasa con la radiografía en expiración? El volumen pulmonar disminuye, ¿no? Porque el pulmón ha eliminado todo el aire. em, Se va a ver la densidad aumentada, van a aparecer áreas que pueden simular consolidaciones o patología, hay aglomeración de vasos que simulan aumento de la trama, los diafragmas se van a elevar, el corazón también se va a horizontalizar y va a aparentar cardiomegalia cuando no lo hay. Incluso, miren, acá hay un ejemplo, este es el mismo paciente, cómo se puede simular que hay algo, ¿no? En esta zona de la base pulmonar derecha, cuando en realidad no hay nada, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Les decía, ¿no? Que lo ideal es que el paciente se encuentre en posición postero anterior. ¿Pero por qué? Porque en posición postero anterior, como es en este caso, esta imagen ovalada roja es el corazón, ¿no? Acá lo tenemos. En una posición postero anterior, el corazón, como lo tenemos en la zona anterior del tórax, va a estar casi en contacto o va a chocar con la placa o la película donde se va a formar la imagen. Mientras que en una radiografía anteroposterior, el corazón más bien va a estar en la zona pues anterior, va a estar alejado de la placa.
¿no? Mientras más cerca esté a esa placa, mientras más en contacto esté con la placa, más, más precisión en el tamaño de la silueta cardíaca, ¿no? Mientras más se aleje, ¿no? Se va a magnificar y va a aparentar que hay cardiomegalia cuando no la hay. Igualmente, cuando está en posterior anterior, el paciente al abrir los brazos, ¿no? Para abrazar la placa, pues va a alejar las escápulas de los campos pulmonares. En cambio, si el paciente está en anteroposterior, estaría en posición de firmes, pues las escápulas van a tapar los campos pulmonares, ¿no? Por eso es importante que la radiografía siempre se pida en postero anterior y no en anteroposterior. ¿Cómo nos damos cuenta? Si vemos las escápulas por fuera de los arcos, de los campos pulmonares, darnos cuenta de que estuvo bien posicionado y estuvo en postero anterior, las escápulas deben estar por fuera de los campos pulmonares. Aquí vemos un paciente que se encuentra en posición postero anterior, las escápulas están por fuera, no se cruzan con los campos pulmonares y también vemos la burbuja gástrica que nos hace pensar que sí, pues que el paciente estaba de pie cuando se realizó la toma de la radiografía. Acá en esta otra es el mismo paciente, pero acostado. El corazón se ve más grande, es anteroposterior, ¿no? Está acostado mirando al tubo de rayos X. Las escápulas se introducen, o sea, se superponen con el campo pulmonar y los semidiafragmas pues están elevados, ¿no? En cuanto a la posición, pues cuando el paciente está en decúbito, o sea, está acostado mirando hacia arriba, no vamos a ver la burbuja gástrica y el corazón va a aparentar estar incrementado de tamaño. Ahora, ¿cómo evaluamos una radiografía de tórax? Cuando ya, bueno, ya nos dimos cuenta que la parte técnica estuvo correcta, ¿no? Y que sí nos va a ayudar para realizar un diagnóstico. Hay dos formas, ¿no? Una de ellas es empezar desde desde las partes más externas hacia las zonas más internas, es decir, por la parte de las partes blandas, la parte ósea, luego el pulmón, los pulmones, luego el mediastino, los cilios, ¿no? Y la otra es al revés, ¿no? Empezar por el mediastino, luego por los campos pulmonares y luego irnos a lo que es la parte ósea y las partes blandas, ¿no? Todo ello debemos evaluarlo en una radiografía de tórax. El orden, si bien es cierto, depende de cómo nos sintamos cómodos, cada uno, ya cada uno vemos nuestro orden para informar o para interpretar, pero se recomienda que cuando uno recién está empezando a realizar la interpretación de una radiografía, empezar desde la parte fuera, ¿no? Desde las zonas más externas, o sea, partes blandas, parte ósea, y luego terminar con los pulmones, mediastino e ilios. ¿Por qué? Pues porque como cuando empezamos recién con la interpretación, siempre nos vamos a demorar más a la hora de interpretar lo que es la parte pulmonar y la parte del mediastino. Si empezamos por la parte pulmonar y la parte del mediastino, nos detenemos ahí y se nos va el tiempo, puede que nos olvidemos de evaluar la parte ósea y las partes blandas. Mientras que si empezamos por las partes blandas, la parte ósea, imposible que se nos olvide evaluar el pulmón y el mediastino, porque es eh, justamente para lo cual están pidiendo prácticamente la radiografía. Entonces, ese es un tip, ¿no? Que cuando recién empezamos, primero evaluamos la parte blanda, luego las partes óseas y ya terminamos con la parte pulmonar y el mediastino y ahí ya nos podemos detener el tiempo que querramos. En cuanto a las partes blandas, ¿qué vamos a ver? Que sabemos que las partes blandas van a estar rodeando la radiografía y pues se van a ver de densidad agua. Va a constar o va a representar la parte muscular, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver parte del inferior del cuello, podemos ver parte de los esternocleidomastoideos, podemos ver los paquetes musculares, podemos ver las regiones axilares. Podemos ver también los diafragmas y las mamas, ¿no? En el caso de las mujeres se puede apreciar la imagen mamaria. Creo que por acá había una.
una radiografía, aquí, por ejemplo, ¿no? Se ve la parte de las mamas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante también evaluar esto, ¿no? Que estén presentes, porque a veces no se ve una mama, ¿no? Porque eso quiere decir que probablemente la paciente haya sido operada y haya sido mastectomizada. Entonces, en esos casos, si hay, pues, esta imagen de que hay una mastectomía, la mastectomía es por algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien la parte ósea a ese nivel, hay que evaluar bien la parte pulmonar buscando metástasis. Después nos vamos a lo que son las partes óseas. Aquí pues tenemos clavículas, columna cervical, columna dorsal, parte de la columna lumbar, arcos costales, las escápulas y todo ello porque es importante buscar fracturas, buscar lesiones líticas, ¿no? Buscar, perdón, lesiones radiopacas, lesiones radiolúcidas que se pueden encontrar en los huesos o deformidades, anomalías congénitas. Luego ya vamos a lo que son los pulmones, evaluar la simetría, ver desde la zona de los vértices hasta las bases, ir comparando ambos campos pulmonares, ver el calibre de los vasos, que tiene que verse de menor, de mayor tamaño en la zona inferior y de menor tamaño en la zona superior, ¿no? Eso es lo normal. Luego nos vamos a lo que la evaluación del mediastino con el corazón, las líneas mediastinales que ya las vamos a ver con más detenimiento en las próximas semanas y los bordes cardíacos, ¿no? Para ver también si hay de repente alguna lesión mediastinal, si es que el corazón también está de tamaño correcto, si es que las cavidades también están de tamaño correcto. Y también vemos los cilios, que en el caso de la radiografía, el hilo está conformado por la arteria y la vena pulmonar, porque es lo radiopaco, ¿no? El bronquio no lo vamos a poder evaluar con tanto detalle, ¿no? Porque se va a ver radiolúcido, pero si se hace prominente, obviamente, pues porque o hay dilatación de los vasos o puede haber alguna masa, ¿no? Que está generando, pues, que el hilio aumente de tamaño. Hay que ver el tamaño, hay que ver la densidad, hay que ver también la altura, ver que se encuentren ambos al mismo nivel o que el izquierdo puede estar un poquito más alto que el derecho, es lo normal, nunca al revés, ¿no? Nunca el derecho va a estar más alto que el izquierdo. En el caso del mediastino, los contornos mediastinales, los contornos cardíacos, si bien hay otras líneas también, no olvidar que pues la radiopacidad que vemos en el mediastino está formada por estructuras, ¿no? Estructuras de densidad justamente de partes blandas que le van a dar ese aspecto. Entonces vamos a tener en la línea del lado derecho y la línea del lado izquierdo, ¿no? La del lado derecho va a estar conformada en la parte superior por la vena cava superior, es decir, no vamos a ver la estructura, no vamos a ver la vena cava, pero sí vamos a saber que por ubicación, por aquí está pasando la vena cava y justamente es la que le da la radioopacidad a esta zona, ¿no? La delimitación entre la zona radiopaca y la radiolúcida del pulmón. Más abajo tenemos la aorta ascendente y luego tenemos la aurícula derecha acá en estos punteados celestes. Y por acá tenemos lo que es la vena cava inferior. Todas estas estructuras son las que van a conformar la línea mediastinal derecha. Y la izquierda, pues el callado de la aorta, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo, ¿no? También se puede apreciar cierta parte del ventrículo derecho, pero la mayor eh, parte de esta línea en cuanto al corazón la conforma el ventrículo izquierdo, ¿no? Si hay, por ejemplo, un movimiento en estas líneas, si están pues desplazadas, puede indicar que hay alguna lesión que le está generando justamente este desplazamiento, ¿no? Entonces, en el caso del corazón, tenemos que el borde derecho está formado por la aurícula derecha y el borde izquierdo por la aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo derecho no forma ni el borde derecho ni el borde izquierdo, sino forma esta zona horizontal, ¿no? Esta zona horizontal es el ventrículo derecho del corazón. Entonces acá tenemos un poquito del corazón.
Vemos la aurícula derecha que forma el borde derecho del corazón, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo que forman el borde izquierdo del corazón y el ventrículo derecho forman la base. Y en una radiografía lateral, en la zona anterior, vamos a tener a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y en la zona posterior a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. El índice cardiotorácico es importante para medir el tamaño, ¿no?, de la silueta cardíaca o tener más o menos una idea del tamaño cardíaco, ¿no? Si es que está normal o si es que hay cardiomegalia. Entonces, el índice cardiotorácico es la sumatoria de A más B, que son estas longitudes que vamos a explicarlas en un momento, divididas entre C, que es otra longitud. ¿No? Esta es la fórmula, ¿no? El por cien no, sino solamente A más B sobre C. El por cien es si queremos ver un porcentaje del tamaño cardíaco, pero en sí el índice es un cero punto algo. Entonces, la A va a estar representada, primero vamos a trazar una línea media nuevamente que pasa por las apófisis espinosas de la columna dorsal y después vamos a medir la distancia con una línea horizontal desde esta línea central hacia la zona más ancha o zona más convexa del ventrículo derecho, ¿no? Esa es la distancia A. Luego tenemos la distancia B, también desde la línea media hacia la zona más convexa del ventrículo izquierdo, ¿no? Y vamos a trazar una línea horizontal y la vamos a medir. Esa medida va a ser la medida B. Y la medida C va a ser la distancia que va a ir de pared a pared de tórax a nivel de la zona de la base pulmonar. Entonces vamos a sumar A más B y lo vamos a dividir sobre C. Lo normal es que el índice cardiotorácico sea menos igual de 0,5, ¿no? Eso es lo normal. Excepto en bebés, en recién nacidos puede ser hasta 0,6, ¿no? El tamaño cardíaco es mayor, ¿no? En relación a la caja torácica del bebé, del recién nacido. Conforme va avanzando la edad, ya se va regulando en el niño hasta llegar en la adolescencia a ser, ¿no?, del índice normal del adulto. Ahora, los grados de cardiomegalia, más de 0,5 ya, o sea, a partir de 0,1 ya es cardiomegalia, hasta 0,2 es grado 1, hasta 0,9 desde 0,53 hasta 0,59 grado 2, desde 0,6 hasta 0,65 grado 3 y más de 0,66 grado 4. Ahora, sin embargo, hay una variante de la radiografía de tórax que se le llama teleradiografía de tórax, que es para evaluar justamente con mayor precisión el tamaño del corazón, ¿no? En este caso se realiza esta radiografía cuando uno de verdad quiere saber el tamaño cardíaco, ¿no? No quiere saber la parte de cómo está la parte pulmonar, sino ver el tamaño cardíaco con exactitud. Se realiza una teleradiografía de tórax similar a la radiografía de tórax. La única diferencia es la distancia, ¿no? La posición del paciente, la inspiración, la parte técnica es la misma. Lo único que va a variar es que desde el paciente hasta el tubo de rayos X, de lo que normalmente hay 1,5 metros de distancia, va a haber 1,8 metros de distancia. ¿Y para qué? Para que justamente el corazón salga lo más cercano a la realidad, ¿no? Si bien es cierto, en una radiografía de tórax normal, por la posición posterior anterior, ayuda a que el corazón sea de tamaño muy similar a la realidad, si aún así la medida, por ejemplo, sale justamente en el límite superior y hay duda del tamaño cardíaco, de que sea o no sea cardiomegalia, se le puede solicitar una teleradiografía de tórax. Antes era muy usada por los cardiólogos cuando no había ecocardiografía, ¿no? Para ver el tamaño, para ver si la dilatación de las cavidades, si el ventrículo derecho estaba dilatado, o si estaba dilatado el ventrículo izquierdo, o la aurícula derecha, o la aurícula izquierda, ¿no? Ahora ya todo eso se puede evidenciar de una mejor manera a través de la ecocardiografía, ¿no? Pero si nos sacamos una radiografía de tórax, también podríamos ver más o menos dadas las líneas y los bordes cardíacos, si es que hay algún tipo de dilatación. ¿Por qué la teleradiografía de tórax? ¿Por qué la distancia aumenta? Porque esta distancia nos va a ofrecer valores más exactos en cuanto a la forma, al tamaño y a la posición del corazón. Nos permite evaluar mucho mejor la parte cardiovascular. Y eso es lo que corresponde a tórax normal, ¿no? Los patrones básicos ya hablan de patología, de enfermedad, que los vamos a revisar
la siguiente semana. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, No, doctora. doctora, todo bien. Recording in progress. Entonces, chicos, hasta aquí es la ya segunda clase. Recording stopped. Espero pues que hayan comprendido y que ya que mm, eh, ya que estamos pues en una parte que es de repente un poquito complicada o compleja, lo revisen nuevamente la grabación, ¿no? Porque ya se ha permitido la grabación. En cuanto a los links, yo no soy la que coloca los links. He hablado nuevamente con escuela, no me responden acerca de los links, ni de acá, ni del resto de aulas del curso. No sé si en otros cursos también tengan el mismo problema. Imagínense, de repente ni clase tendríamos. De aquí voy a estar encontrando la siguiente semana. De aquí más bien hoy día